Y continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a hablar ahora de cuestiones de bolsillo, de la economía de los trabajadores, y esto que ya es una realidad a todas luces, porque sin el congelamiento de los alquileres que regía a partir del decreto nacional, se están anticipando subas de más de un 40%, esto a partir de la nueva ley. Para hablar de esta cuestión y de la situación general de los inquilinos en Argentina, nos ponemos en contacto con la Asociación de Inquilinos de Córdoba. Ya estamos viendo a su referente, Maximiliano Vitar. Maximiliano, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición para hablar de esta cuestión que se corresponde con la realidad de millones y millones de argentinos. El descongelamiento de los alquileres o la caída de ese decreto que los congelaba está anticipando subas altas, Maximiliano. Sí, subas altas que en realidad volvemos a plantear nosotros, hacer una aclaración que para nosotros es muy necesaria. No es por la ley o con la nueva ley, sino es que sigue siendo la especulación de nuestra necesidad de vivienda lo que hace que hoy tengamos aumentos que ya el año pasado superaron la inflación y hoy nuevamente estamos hablando de aumentos del 40%, cuando por lo menos en lo que ha sido el marco de la discusión paritaria en estos primeros meses, nunca ha superado esa cifra en lo que habla de los salarios, con lo cual obviamente y una vez más vamos a ver afectado o en su efecto aumentar la afectación que destinamos de nuestros salarios en el pago del alquiler, o en su efecto, lo peor aún, es quedar en la calle. Maximiliano, a partir del descongelamiento y también de la caída de este DNU, mucha gente había acumulado deuda estando protegida justamente por este DNU. ¿Qué pasa ahora? ¿Está la posibilidad de un financiamiento? ¿Se han encontrado con una situación difícil? Digo, todos esos aumentos que no se pagaron cuando regía el DNU, ahora hay que afrontarlos. Sí, y es necesario dejar algo bastante diferenciado y aclarado en el punto en el cual muchos consideran o plantean que la finalización de este decreto, aquellos que no pagaron el alquiler, o que estuvieron especulando con no pagar el alquiler o esos aumentos, ahora se van a perjudicar y van a tener que pagarlos. Yo creo que la mayoría de las familias inquilinas en la Argentina que no han podido pagar el alquiler o no han podido pagar esos aumentos no ha sido por una decisión de conveniencia, sino realmente porque el bolsillo no les dio para esa situación. Y obviamente, como decís vos, encontramos ahora en la finalización de un decreto, en una decisión bastante sorpresiva y abrupta que ha tomado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, donde nosotros esperábamos que se hiciese una salida mucho más ordenada, con distintas medidas que brinden también una garantía de un techo para esas familias, porque hoy hablamos de la financiación y hablamos de estas cuotas, estas 12 cuotas que establece el decreto, pero si esta familia que no es que elegí no pagar, sino que no podía pagar esos aumentos o esos decretos o esos alquileres, difícilmente va a poder pagar esas deudas y a su vez también pagar el nuevo alquiler y todos los gastos que insume ingresar a una nueva vivienda, con lo cual directamente nos expulsa a la calle a esas familias que están realmente demasiado endeudadas, y por eso nosotros le insistimos también en estas medidas ordenadas que nosotros le planteemos, un plan de desendeudamiento que no sea una simple financiación en cuotas. Sin embargo, es necesario diferenciar lo que sucede en la finalización de este decreto con respecto a tanto los aumentos como las deudas. Es decir, cuando se habla en esta financiación de 12 cuotas, lo que son los aumentos de alquileres, la financiación son en 12 cuotas, entre 3 y 12 cuotas, a elección del inquilino, ¿sí?, sin interés. Esto siempre y cuando hayan sido aumentos que no hayan podido pagar las familias inquilinas. Ahora, si no han podido pagar y han generado deudas de alquileres, ¿sí?,
esto va a tener que hacerse una financiación entre 3 y 12 cuotas, también a elección del inquilino, pero sí va a tener un interés que va a ser lo que fije el Banco Nación para los plazos fijos, que hoy más o menos está en un 37%, sin tener teniendo en cuenta que no se pueden cobrar ni intereses punitorios, ni resarcitorios, ni compensatorios. Es importante resaltar esto, y solamente el interés que fija el decreto, que muchas veces, la mayoría de las veces, es menor a lo que establece el contrato. Bien, ¿cuánto representa, Maximiliano, el pago de un alquiler promedio en un salario promedio? Y bueno, nosotros antes del inicio de la pandemia estábamos hablando de que se afectaba casi el 50% de un ingreso, sin tener en cuenta en ese momento lo que se pagaba de impuestos y de expensas. La mitad. Ya si sumamos esas... ¿Cómo? La mitad del salario. Exactamente, la mitad, exactamente. No solamente que es la mitad, sino que no se tiene en cuenta estos rubros, tanto las expensas como los impuestos. Y además también es necesario destacar de que nosotros desde el inicio de la pandemia, más del 50% de los inquilinos estamos recibiendo menos ingresos desde el inicio de la pandemia, con lo cual obviamente ese número está desactualizado y creemos que hoy está afectando a mucho más del 50% de la mitad del salario de un inquilino o una inquilina. Una realidad preocupante. ¿Cómo evalúan, por último, esta nueva ley de alquileres? Nosotros creemos que es una ley bastante importante, porque busca en algún sentido quitar esa potestad que tenía el mercado inmobiliario de imponer los aumentos de alquileres, que en su momento lo determinaba sin un parámetro objetivo. Ahora se plantea un alquiler que es anual, no cada 6 meses, que nosotros no teníamos aumentos cada 6 meses de salario, sino que es un aumento anual. Los impuestos los paga el propietario ahora, y obviamente también una diferenciación importante con respecto al tema de las expensas. Es necesario también resaltar de que se hace todo un análisis de las consecuencias de esta ley referidas a los aumentos, que producto de esta ley de alquileres se han generado muchísimos aumentos, y nosotros creemos e insistimos que no es una cuestión de la ley de alquileres, sino es la falta de control que hay en el mercado inmobiliario, donde realmente hay una especulación en necesidad de vivienda, y hay una parte débil que somos los inquilinos, y que necesitamos un lugar donde vivir, con lo cual las condiciones de negociación realmente son bastante desventajosas y desiguales. Entonces hace de que si no hay un órgano de control con un poder de policía, que también se lo hemos planteado al ministro, hace muy difícil que se pueda garantizar una correcta aplicación de la ley de alquileres, y con esto también utilizar todos los beneficios, como por ejemplo también que al día de hoy no está reglamentado el programa de alquiler social, que en esta situación en particular que estamos analizando sería muy importante tenerlo reglamentado para poder avanzar con esos sectores o esas familias que hoy están muy endeudadas o en una situación de vulnerabilidad. Bueno, ojalá puedan poner en marcha, ¿no?, esa instancia, la del programa de alquileres sociales. Maximiliano Vitar, muchísimas gracias por el contacto, por dar cuenta de la situación de millones de familias, lo decimos siempre, familias inquilinas. Por supuesto, vamos a estar siguiéndole el rastro a esta realidad y seguramente retomando el contacto en cualquier momento. Ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Chau, hasta cualquier momento.